Bienvenido. ¿Usted cree más en el amor o en las inversiones? Pili directa. ¡Pum! ¡Pum! Hay que creer en ambos. Ahí está bien. Porque hay inversiones que son más predecibles. Ah, claro. Está bien, ¿ah? Buena respuesta. Buena respuesta. Buena respuesta. Buena Preparado. salida, Buena salida. ¿Pero por qué hemos preguntado eso? Es que se viene, o ya está, ya se inició, ¿no? Ya se se inició inició. Sí, hace las un par de solicitudes días, sí. para el octavo retiro de AFP. Miren el listado, igual algunas AFP están enviando el correo para hacerte recordar, ¿no? De acuerdo al último dígito de tu documento nacional de identidad. Pero ¿qué hacemos los que hemos decidido, porque me incluyo, Ok. retirar? ¿En qué lo podemos invertir? ¿Qué consejos? Para eso estamos aquí con el experto, ¿cierto? Claro, y Perfecto. no gastarlo, ¿no? No hacer gastos Que no se vaya superfluos, ¿no? exacto, en cosas superfluas, ¿no? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Max. Gracias, Cintia, Pilar, Francisco, muchas gracias por la invitación. Y sí, de hecho, es una pregunta recurrente. Es el octavo retiro ya. Y ahí creo que lo más importante es que hay que tener claro que sigue siendo un fondo de jubilación. Entonces, más allá de decidir retirarlo o no, que está bien, porque finalmente podemos decidir si queremos que lo siga administrando la AFP o administrarlo nosotros, porque igual hay alternativas. Sí creo que el consejo principal es no olvidarnos cuál es el fondo de ese dinero, que es ahorrar para una jubilación. Entonces, esos 65 años o la edad donde ya no vamos a poder producir ingresos activamente, tarde o temprano va a llegar. Sí. Y lo importante es que todas las personas tienen que tener claro que deben poder construir un patrimonio importante hasta ese punto para después utilizarlo para no perder calidad de vida. Entonces, la recomendación siempre es, si quieres retirarlo, retíralo, no lo gastes. O sea, no lo utilices. Y al decir ahí sí la precisión, no lo gastes en qué, porque Correcto. muchos dicen, ok, entiendo que me dice no lo gaste en comprarme, no sé, pues un televisor nuevo, Correcto. en comprarme ropa, En ¿no? operarme. ¿En qué? Y mira, Pili. de hecho, Pili está hoy día en la yugular. sobre eso no voy a poder opinar. Pero, por ejemplo, hay que No, es que tratar... hay personas, por Que eso, dicen claro, para- que han retirado su AFP para para el operarse. De hecho, hay una Para- estadística bien interesante. Pili, ¿lo ¿Ves? Yo lo he leído, no es Ah, que... mira, Pero es ya. cierto, hay una estadística bien interesante que se dio en algunos de los retiros anteriores, donde te mostraban la correlación que había entre los retiros y la compra de televisores. Ah, mira. Entonces, mucha gente sacaba la cantidad de plata que podía sacar y lo utilizaban, por ejemplo, para gasto corriente, un televisor, de repente un viaje, y eso es justamente lo que hay que evitar. O sea, ¿qué podemos hacer con ese dinero? Ya. Si, por ejemplo, tenemos deudas caras, de repente me endeudé, tengo una tarjeta de crédito o un préstamo que me está realmente generando un problema porque tengo una tasa altísima de más de 20%, o qué sé yo, sí hace sentido de repente tomar esos fondos para poder matar esa deuda y sacarme un problema de encima. Ajá. Ok. Otra opción es tomar ese dinero e invertirlo, y de ahí vamos a poder hablar de diferentes opciones que existen hoy día en el mercado, pero lo que sí hay que tratar de evitar es utilizarlo para gastos superfluos, que a final de cuentas, no sé, me compro un televisor, el televisor lo voy a utilizar un tiempo, me compro un celular, pero lo que estoy sacrificando es dinero que debería servirme para mi jubilación. O sea, sí recomiendas para matar, cancelar deudas, sí. Sí, sobre todo cuando son deudas, por ejemplo, si se trata de un hipotecario. ¿Ya? Acuérdense que en pandemia, por ejemplo, se comenzaron a dar hipotecarios de tasas muy bajas, tasas del 4, 5, 6%. Entonces, cuando tienes tasas tan bajas, no vale la pena hacer un prepago. En el caso de la tarjeta, por ejemplo, que Correcto. comentabas, ¿a cuánto asciende la tasa? Lo que pasa es que depende del banco o depende de la institución financiera. Perú, de hecho, el BCR hace algunos años estableció un tope de tasas y ese tope está alrededor del 100%. Entonces, bueno, Miren esa diferencia, más Sí. o menos Sí. hipotecario 6% puede ser. hoy día el contra- hipotecario promedio está alrededor entre el 8 y el 10% de tasa. Claro, pero al normalmente. año, por ejemplo, no sé, pues dices, tal banco me va a comprar mi deuda y te, Ah, y lo y te mueves, baja la sí, tasa, esa es ¿no? una buena idea. Sí. Pero, por ejemplo, inclusive antes de que se pusiera ese tope, habían instituciones financieras que podían llegar hasta el 200% en una tasa de interés. Wow. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que no ve la letra chiquita, no se Claro. concentra, no mira qué cosa es lo que está pagando, y eso obviamente sí te puede generar un problema financiero.
Hay, por ejemplo, tasas de tarjetas de tiendas por departamentos que sí pueden alcanzar fácilmente, pueden superar fácilmente el 50%. Entonces, si tienes una deuda complicada, ahí sí vale la pena cancelarla para sacarte ese problema de encima. Ahora, me pongo en el caso de la persona que como siento, yo también me he animado a retirar esa Vamos, vez. Pili. Vamos, ya me convencieron, pero no lo quiero gastar. Correcto. Ni el televisor, tampoco no me quiero operar. Nada, ya quiero no hacer necesita la Pili. pensar en mi futuro, Quiere en seguir el tema inflando previsional, su pero cuenta de quiero ahorro. incrementarlo un poquito más. Ok. ¿Qué me recomiendan? Que también sea seguro, porque también eso hay que poner sobre la balanza. Y ahí es un poco el tema ya pasado, por ejemplo, con algunos de los retiros que se han hecho ya. Mucha gente, por ejemplo, toma ese dinero y claro, no sabe qué hacer con él, lo quiere retirar porque, bueno, no se siente como en las AFPs, hay todo un tema alrededor de O he las escuchado AFPs. que su pensión le va a ser, no sé, 400, 500 soles, que no Sí, va. y de hecho podemos hablar de los problemas que tiene el sistema, pero ok, decidí sacar el dinero. ¿Y qué hago? Lo pongo de repente en una cuenta bancaria, que es lo primero que hace todo el mundo, lo dejo en una cuenta de ahorros. Eso es un error en el sentido que las cuentas de ahorros pagan muy poco interés. Entonces, como pagan muy poco interés, lo que estás haciendo es... Las AFPs históricamente no han rendido mal. Y eso es un mito que mucha gente tiene, porque mucha gente piensa o siente que las AFPs pierden nuestra plata. Si No vamos ha sido así. Si vamos a datos, porque, digamos, como dicen, dato mata relato, Así es. la tasa promedio de las AFPs han generado entre los fondos, diferentes fondos que hay, entre el 1, 2 y 3, ahora también existe el 0, más o menos el rendimiento está entre un 6 y un 8% promedio anual. Un 6 y 8% anual no es un mal rendimiento. Si nosotros vemos los depósitos a plazo en este momento en la banca tradicional, Creo que están 4%. ninguno supera el 6% en este momento. Entonces, si nos... 6.5. Ah, sí. Ayer vimos en Scotiabank hay una, porque eso están tratando de Una captar campaña. a la gente que está Correcto, retirando su porque dinero. está saliendo de Son la AFP, campañas. son campañas. Entonces, esa no es la tasa común. La tasa común Campaña. normalmente está por debajo de eso. Y nos norm- llamó la atención, ¿no? Ayer y, que pasó. y de hecho las tasas van a seguir bajando, mientras que si el Banco Central de Reserva continúa bajando su tasa de referencia, lo lógico es que los bancos sigan bajando esas tasas. Ya. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si yo voy a sacar mi plata de mi AFP y la voy a poner en una cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros me rinde 2% al año, 1% al año, en realidad lo que estoy haciendo es sacar la plata de ahí, de algo que me da 6 para pasarlo en algo que me da mucho menos. Menos, claro. Entonces eso no tiene mucho sentido. Entonces puede ser que de repente, como has visto, hay una tasa del 6.5, de repente puedo aprovechar eso. Claro. Entonces, pero hay que ponerle atención a eso. ¿Y quiénes nos dan más? A ver, ¿dónde se pueden encontrar más rendimiento? Probablemente no es en los bancos. Los bancos son unos buenos lugares para ahorrar, no necesariamente para invertir. Cuando uno quiere invertir, hay diferentes alternativas. Por ejemplo, una opción que es muy común son los fondos mutuos. Que el fondo mutuo, por definición, ¿qué cosa es? Es como una gran bolsa de dinero, donde muchas personas aportan y ese dinero tiene un administrador y ese administrador va a tomar ese dinero y lo va a invertir en diferentes cosas. Puede ser en depósitos, pueden ser en bonos, puede ser en acciones, pueden ser en diferentes, digamos, alternativas o instrumentos financieros en base a una estrategia. Y ahí, y con eso es con lo que hay que tener cuidado, es que vas a tener fondos mutuos que son más conservadores y fondos mutuos que son más agresivos. Más riesgosos. Correcto. Y acá hay un concepto que sí es importante que todo el mundo tenga claro. La tasa es el precio del riesgo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres más tasa, tienes que aceptar más riesgo. ¿Ok? Eso es bien importante. No existe inversión sin riesgo. ¿Ok? Pero en la coyuntura actual, tanto local como internacional, sobre Correcto. todo, ¿ese riesgo es mayor o menor? Es relativo. Porque algunos dicen, no, ay, como está Donald Trump, puede pasar cualquier cosa. Te voy a poner un ejemplo de eso que lo grafica bastante bien. Si tú miras el índice bursátil más conocido del mundo, que es el Standard & Poor's 500, que es un índice que básicamente agrupa las 500 compañías más grandes que cotizan en la bolsa americana, ese índice en lo que va del año está rindiendo ya un 16% aproximadamente. Históricamente, y cuando te hablo históricamente te hablo de más de 35 años de data, 40 años de data, ese es un índice que normalmente ha rendido entre un 8 y un 10% por año. ¿Ok? Estamos bien. Sí, pero hay que tener cuidado. ¿Por ¿Puede qué? caer? Porque, y ahí es donde quiero ir al concepto cuando inviertes en este tipo de instrumentos, el plazo lo es todo.
¿Por qué? Porque yo puedo invertir en Standard & Poor's 500 porque veo que este año rendió 16. ¿Eso significa que el próximo año va a rendir 16? No, porque yo no sé cómo se van a comportar esas acciones. Claro. De repente el próximo año rinde menos 5. Pero ¿cuál es el tema? Si mi horizonte de inversión, y este es el concepto que quería dejar, si mi horizonte de inversión es largo, no me importa si el próximo año rinde menos 5, porque yo no voy a sacar la plata el próximo año, la voy a sacar cuando me jubile. O sea, eso para los jóvenes. Para los jóvenes o para las personas que tengan un horizonte por encima de 5 o 10 años. Ya. En bolsa, en 5 años, lo más probable es que tengas 4 positivos y 1 negativo. Normalmente, si ves el ciclo económico, vas a ver normalmente eso. No es una regla, pero es más o menos lo que se ve. Pero da más del 4% que en promedio dan Sí, los por bancos supuesto. en depósitos, sí o sí. Sí, históricamente está el número. O sea, por eso siempre en temas de inversiones es importante mirar el resultado. Pero, por ejemplo, si nosotros nos remontamos al año 2022, Ya. en el año 2022 hubo esta crisis importante donde los bancos centrales subieron las tasas para poder combatir la inflación y las acciones se cayeron. O sea, Standard & Poor's, este índice que les estoy contando, se cayó 19%. Entonces, ¿cuál es el tema? Que tiene que ver mucho con tu perfil como inversionista. Porque si tú ves caer tu portafolio 19% y entras en pánico, Sacas y Claro, pierdes ahí. retira- exactamente. Tienes Entonces, que dejar y tienes- esperar que suba en algún momento. O si, y ahí Bueno. es donde vienen los perfiles. Claro. Porque un perfil agresivo que conoce estas cosas, ¿qué hace si ve que cae 19%? Yo- Compra. Yo tapo mis ojos ya. ¿Por qué? Porque está barato. Tu plata. Claro. Y si tú quieres ganar plata, compras barato para vender caro. Así es, claro. Pero eso también depende mucho del feeling del inversionista. No, y de alguien que tenga educación Que sepa, ¿no? financiera, porque, o sea, a mí me Correcto. hablas de eso, yo, lo único que me importa es ver si va bien o va mal. Por eso es tan importante el rol del asesor financiero. O sea, ¿dónde uno encuentra asesores financieros? Porque dices ya, no sé, uno de tal entidad, no, va definitivamente a hablarte de los beneficios de su entidad para que te amarres ahí. Entonces, Correcto. ¿dónde encuentra un buen O los asesor? fondos mutuos, ¿dónde se encuentran? En todos los Ajá, bancos, no. todas las Para alguien que no AFPs, sabe nada de o sea, finanzas, por Ok. ejemplo, como nosotros. Normalmente, y esto es un dato bien interesante para cualquier persona que quiera consultar fondos mutuos. Los fondos mutuos son públicos, están regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores. Si uno quiere encontrar información sobre ellos, digamos, de manera objetiva, uno puede entrar al portal de la Superintendencia de Mercado de Valores, que es, digamos, un supervisor adjunto a la SBS, y ahí tienes la información del rendimiento, el valor cuota, la composición de todos los fondos mutuos que están en el mercado. Normalmente, ¿quiénes tienen fondos mutuos? Los bancos. O sea, quienes administran los fondos mutuos son sociedades administradoras de fondos mutuos, las SAF. Y la mayoría de las SAF, no todas, pero casi todos los bancos grandes tienen una SAF. Está Credit Corp, que tiene una, Interfondos, etcétera, etcétera. Pero donde uno puede encontrar toda la información, digamos, formal, pública, es en el portal de la Superintendencia. ¿Y entre banco y banco hay alguna diferencia En tasas, sobre todo entre los bancos grandes, Se ¿no? los voy a poner más complicada. Ajá. Dentro del mismo banco, dentro de la misma sociedad administradora de fondos, hay diferencias porque Fondos. tienen diferentes fondos. Entonces tú puedes encontrar, por ejemplo, vamos a hablar de Credit Corp por decir cualquier nombre. Tú puedes encontrar un fondo, digamos, de renta fija, conservador, que de repente tiene una rentabilidad histórica del 4%. Y de repente tienes un fondo de renta variable, mercados emergentes, agresivo, que puede ser que haya rendido 20%, pero tiene más volatilidad, más riesgo. Entonces, lo importante está en el perfil de riesgo de las personas. Por eso, y respondiendo a tu pregunta, ¿dónde podemos encontrar Sí. asesores financieros? De hecho, o sea, yo manejo una compañía que se llama Gold Capital, donde somos asesores financieros, no Ya. somos la única que existe en el mercado, pero ahí lo importante siempre es consultar con un asesor que no tenga, digamos, un vínculo con un banco fondo específico. ¿no? Ajá. Porque Claro. cuando uno va a su para banco, que te diversifique. claro, Es que te habla de su posibilidades. marca, cada ¿no? uno de los Claro. fondos de ellos, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Poder tener un abanico amplio para poder escoger Y Y el mejor de asesor ahí acuerdo te a va a nuestro decir, no, perfil, mira, acá ¿no? este está bien. Y te va a este- decir, para tu perfil no Para- es este. Claro. O sea, yo sé que rinde 30%, pero cuando veas que eso el próximo año se cayó 19%, vas a entrar en trompo. O sea, para
yo lo que entiendo, y de repente corríjame, las personas que para el fondo mutuo tienen que ser de largo aliento. O sea, Sí. personas que están dispuestas a invertir ese dinero y dejarlo ahí. Correcto. Probablemente por un par de años, 3 años. De repente 5 a un 10 poquito años, más. dijiste. Yo ya, ¿no? sugeriría por lo menos 5. Claro, porque Pero en algún algunos momento va a bancos- bajar y de ahí va a subir, va a bajar. Correcto. Pero algunos bancos ofrecen justamente, creo que debe ser en campaña, ¿no? Fondos, pero para 6 meses, a tal Normalmente tasa. esos son depósitos a plazo. Fondos, pero creo que deben ser los conservadores. O también de hay fondos de repente. corto plazo también, que son fondos, digamos, de corto plazo, que tienen de repente un rendimiento, o de repente, perdón, invierten en bonos o invierten en depósitos a plazo, que no son malas alternativas, rinden menos porque tienen menos volatilidad, digamos, son un poco más seguros. Pero rinden mejor que un fondo de depósito a A plazo veces fijo sí o y no. a veces no. Y Por ahí eso, es ¿no? importante tener claro que los fondos mutuos normalmente lo que tienen son rentabilidades variables. Entonces va a depender mucho del rendimiento que tenga en ese año los instrumentos en los que haya invertido el fondo. ¿Y hay alguna modalidad? Porque muchos dicen, ya, retiro mi plata porque no la puedo disponer, ¿no? Entonces, ¿hay alguna modalidad en la cual ya retiras las 4 ITs, quieres meterla a un sistema de ahorro, pero también poder disponerla si tienes algún tipo de emergencia? Sí, de hecho, por eso los fondos mutuos sirven. Es esa. Porque fondos el fondo mutuos. mutuo, la ventaja que tiene es que es un instrumento líquido. ¿Qué significa eso? Que yo puedo disponerla, la liquidez del fondo es diaria, del fondo mutuo es diaria. Por lo tanto, si yo mañana quiero rescatar, o sea, invertí hoy, y en 2 días necesito la plata de vuelta, vendo mis participaciones y las puedo tener de vuelta. Pero No a hay valor ninguna de mercado. sanción. Ah, claro. Entonces, no hay ninguna No sanción. hay ningún tipo de Pero lo que sí puede sanción. ser es que de repente, imagínate que esos 2 días el valor del fondo bajó. Y si tú vendes en ese momento, puedes salir con una pequeña pérdida, puedes salir con una pequeña pérdida o una gran pérdida, Pero- dependiendo en qué tipo de fondo hayas invertido. Y en esos días también puede subir, puede ganar. Y puede salir O con sea, una ganancia. puede ser- Por y eso, subes y sacas. ¿También eso se Sí. recomienda eso? No. Claro. ¿sabes qué pasa? Y quiero tomar un poco lo que Francisco decía, porque tú me hablabas del tiempo en que quieres dejar ese dinero. Pero si justamente estás hablando de plata que has sacado de tu AFP, que era plata que se supone que tú necesitas que crezca para jubilarte a los 65 y tú digamos que tienes 40, entonces, oye, esa plata, tu horizonte de inversión debería ser de 25 años. No quiere decir que lo dejes en un instrumento durante 25 años, porque Claro. lo que puedes hacer es, pongo la plata acá, de repente la dejo durante 5 años, o de repente en 3 años me fue espectacular. Ujú. Entonces digo, oye, ya el rendimiento que he generado está bastante bueno. No Puedes sacar la necesariamente rentabilidad la y se saco queda el- e invierto en otra cosa. Porque también parte de la idea no es agarrar toda la plata que tengo y meterla en un solo fondo. Y acá creo que otro concepto que es importante dejar claro es, si bien es cierto que no existe inversión sin riesgo, el riesgo de mercado existe y es el riesgo que tiene que aceptar cualquier inversionista en el momento que invierte, porque siempre hay algo que puede salir mal. Una pandemia después de 100 años lo dejó clarito, o sea, Sí, siempre hay algo claro. que puede salir mal. O la crisis inmobiliaria. O la crisis inmobiliaria, ¿No? ok. Lo único que te protege frente al riesgo de mercado es esa famosa frase que te dice nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Ah, ya, irlo repartiendo Es, entonces. ok, no pongo toda la plata, por ejemplo, quiero poner en acciones, pongo un poquito en acciones. O en acciones tecnológicas, algunos Por ejemplo, recomiendan, que de ¿no? hecho en este momento están muy interesantes. Pero las acciones tecnológicas están creciendo muy fuerte, pero tienen mucha volatilidad. Entonces, así como pueden subir, también pueden tener caídas. Pero ¿qué pasa si de repente de todo lo que yo saqué, el 20% lo pongo en acciones tecnológicas y de repente el 30% lo pongo en un fondo mutuo conservador y el otro, no sé, Acciones ¿Bitcoin mineras. que hablan o ya no? ¿quieres poner Bitcoin? Pon el 5% en Bitcoins o el 2% en ¿Y Bitcoins. resulta Bitcoin? ¿Está a nivel mundial resulta o sigue Mira, siendo una...? Esto me puede generar un montón de hate, ¿ya? A ver. Pero, ¿qué pasa con las criptomonedas? A las criptomonedas. Las criptomonedas no son monedas, ¿ok? ¿Y por qué no son monedas? Porque la moneda, por definición, es un artículo de intercambio, Ujú. ¿ok? O sea, yo para pagar el colegio de mis hijas uso soles, si quiero comprar algo en el exterior uso dólares, pero hay un uso. Si vamos a importar algo, le pago con dólares al exportador y lo que va a determinar el precio de la moneda es ese intercambio. El dólar, ¿por qué se ha caído? Porque está entrando muchas divisas, está entrando mucho dólares, producto de que el precio de los minerales está muy alto. Hay mucho dólar en el mercado, por lo tanto, el precio del dólar baja. Ok. ¿Con criptomonedas qué compras?
O sea, yo no puedo comprar nada con Ethereum, no puedo comprar nada con Dogecoin o con Solana o con Cardano. Ya Bitcoin de repente algunas cosas, porque se pueden hacer unas transacciones con Bitcoin, pero en realidad... En El Salvador ya se puede, El Salvador creo que está... Ya dieron un poco marcha atrás. Ajá, sí. Okay. El tema es que con las criptomonedas son, digamos, activos de especulación. Yo compro Bitcoins ¿para qué? Para guardarlos, esperar a que el precio suba y venderlos para ganar. Ay, no, qué estrés. Entonces, eso que Tiene puede que originar, saber mucho. que a porque veces yo de sube, verdad No, que- y aparte a estar veces baja. metido, ¿no? En toda, permanentemente conectada. Ahora, ¿qué pasa si yo compro Bitcoins ahorita No va conmigo. y de repente el precio que está como en $106,000, un Bitcoin, pasa algo, hay una venta masiva de coins y de repente se termina cayendo de una manera abrupta a 50, 60, $70,000? ¿Puedo tener una pérdida importante si vendo ahí? Sí. No está mal invertir en cosas riesgosas o en cosas especulativas mientras no estés poniendo toda tu plata. Y eso, ¿no? ¿Cuánto? Porque para que el público pueda también captar eso. O sea, si tú quieres hablando de invertir los retiros, ¿no? Correcto. Vamos a recibir algo de... 22,000. Sí, 4... 21.000 y pico son 4 ITs, 4 ITs, ¿no? Ya. 21.500. Pongámonos en el escenario Ok. de la persona que retira sus 4 ITs. Ok. ¿Cómo recomiendas tú y quiere invertir? No Ok. gastar en cosas Perfecto. superfluas. ¿Cómo recomiendas tú distribuir? ¿Qué porcentaje? Y también, pongamos el escenario, 10,000 soles. ¿Dónde lo invierto? Y poniéndonos en un escenario favorable, ¿cuánto puedo ganar también Ok. teniendo? Entonces, para que pueda entender el público De eso, los ¿no? 20,000 soles más o menos, ¿cuánto en Bitcoin? No X. Yo de verdad que no. Mira, la respuesta Mil. es complicada porque... Ajá. A ver. Igual te voy a dar la respuesta, Sí, pero es para, complicada porque... en nuestros escenarios, ¿no? Correcto, Pongámoslo. correcto. Porque depende mucho el perfil de riesgo de cada persona. Es decir, una persona que tiene, por ejemplo, 28 años, si quiere poner una parte muy importante de su plata en criptomonedas, puede hacerlo. Porque si lo pierde todo, tiene mucho tiempo para recuperarse. Pero si una persona de 60 años quiere hacer lo mismo, no puede poner el 100% porque para esa jubilación le queda muy poquito tiempo y no puede arriesgar esa cantidad. Ese es un criterio. Otro criterio, ¿cuál es? Es la cantidad de plata que tienes en tu patrimonio. Porque si yo voy a invertir $50,000, ¿qué pasa si yo tengo 100,000? Es el 50% de todo mi patrimonio. Pero ¿qué pasa si tengo 2 millones? Estás hablando del 2%. Entonces puedes tomar riesgos distintos porque tu realidad es distinta. Pero tratando de responder a la pregunta de manera genérica, a ver, si tú por ejemplo quieres invertir en un activo de mucha volatilidad, un activo muy riesgoso como puede ser por ejemplo una criptomoneda, yo no recomendaría más del 5% de lo que quieras invertir, el fondo que tengas para invertir. 100%, ¿no? O sea, puede ser que sacaste 20, pero no tienes 20, tienes 50, qué sé yo. Trata de que sea no más de un 5%, porque estás sometiendo un riesgo importante, a no ser de que tengas algunas consideraciones que puedes tomar, como tienes una gran capacidad de generación de ingresos. Entonces, oye, esos 20,000 soles me los puedo hacer en los próximos 3 meses Claro, o el próximo entonces- mes, con lo cual no importa si pongo todo en criptomonedas porque el próximo mes tengo otros 20,000 para invertir. Son consideraciones a tomar en cuenta. Que no hay el perfil, ¿no? Basándonos en la realidad No también todo de el mundo nuestro lo país. tiene, No lo- pero hay Exacto. gente que lo tiene. Y ya, y en el caso de las personas que están ajustadas y tienen Del esos gran 20,000 común. soles, Yo ¿no? lo que Tienen le- estos 20,000 soles de la FP Yo en lo que les porcentajes. recomendaría es, si tú tienes, por ejemplo, si estás ajustado, Pero que y esos vas a 20,000 querer quiero invertir, sacarlos. yo lo que te sugeriría es, primero, fíjate si necesitas pagar deudas. Comenzamos por ahí. Porque si estás ajustado y de repente estás ajustado porque tienes, digamos, pagos mensuales que te están generando un problema y necesitas reducir deuda, ok, ese sería el primer punto. Ojo, deudas, como hablábamos hace un rato, caras. De intereses altos. No tu hipotecario de 6% o de 7%, porque en verdad no hace mucho sentido, pero si tienes, por ejemplo, no sé, pues un crédito vehicular muy caro, un préstamo personal muy caro, una tarjeta de crédito muy caro, ahí sí puedes utilizar esa plata. Después de eso, podrías utilizar, por ejemplo, los fondos mutuos no me parecen una mala opción, y podrías de repente poner una parte de repente en un depósito a plazo, aprovechando estas tasas que tienes hoy de día en campaña, que sería Ya. 6.5, por es algo ejemplo, atractivo, ¿no? Y de repente hay incluso instituciones más chicas, bancarias, más chicas que tienen campañas incluso mejores que los bancos grandes. Protegida siempre por Igual, SBS. por el Fondo de Seguro de Depósito.
Ajá. ¿Eso cubre Las cuánto? cajas municipales, ¿no? Hay cajas... Más de 100.000 creo, ¿no? Solamente para que te lo tengan claro, el Fondo Para de que Seguro sepan. Depósito protege solamente depósitos a la vista, que esos son cuentas corrientes, ahorros y depósitos a plazo, de bancos, cajas financieras, no cooperativas. Ok. ¿Ok? Y llegas hasta más o menos 110.000 soles aproximadamente. Digamos unos $25.000 más o menos. Ahora que se cayó el dólar, probablemente menos. Pero no fondos. Pero no fondos. Ah, ok. Nunca fondos. Ah, eso no O sabíamos. sea, tú puedes estar de repente invirtiendo, vamos a decir nombres. Ok. Imagínate en Interfondos, Ujú. Grupo Sí, Intercorp. hemos visto, sí, bastante publicidad. Esos fondos no tienen ningún fondo mutuo tiene protección por parte del Fondo de Seguro de Depósito. Eso sí tienen que tomar en cuenta. Claro. porque- Entonces, ¿qué puedes hacer? Pagar deudas, de repente aprovechar con una parte esos depósitos a plazo y de repente con la otra, con una parte, digamos, que determines que es adecuada para ti, podrías invertirlo de repente en un fondo mutuo de acciones para tener de repente una rentabilidad un poco más alta. ¿Y eso a dónde vas? Y los fondos mutuos, digamos, hay diferentes instituciones, o sea, ahorita he citado algunas, pero hay muchas muy conocidas como Credifondos, Interfondos, pero yo lo que le recomendaría a una persona que quiere invertir es, antes de ir a esa institución, Averiguar las consulta con un diferentes asesor financiero. alternativas. ¿Por qué? Porque obviamente esa institución te va a decir el mejor fondo Quédate es el que aquí. yo tengo, ¿no? Claro, Te va a claro. enamorar. Y es lógico. Así es, Que es es cuando parte de- uno va a un banco y te enamoran y ya te quedas ahí De como hecho, para que siempre ya, va a bueno, tirar ¿no? su marca. claro, pues. obvio. De Claro. hecho, en Gold Capital eso es justamente lo que hacemos. Nos reunimos con un cliente, entendemos cuál es su perfil, entendemos qué cosa es lo que está buscando, cuál es su objetivo y a partir de eso vemos de las alternativas que están en el mercado local o internacional, qué opciones son las que se adaptan mejor a lo que Al él está perfil, buscando en este claro. momento, ¿no? A veces no solamente lo que quiere, sino lo que realmente necesita, que a veces es distinto. Y miren Hay la muchas cantidad de preguntas comentarios, así ¿no? es. Por De repente ejemplo, podemos ponerlo en Elmer el- Espinilla dice, estos temas son claves, deberían tener una sección, así, una vez Bueno, por Max, por semana. supuesto, ¿no? vamos a En tenerlo. un Poco a programa, poco. saludan Con el Max vamos a regreso de tener acá. nuestra Ay, que querida tiene buena Cintia vista. Garreta. Y lo que dicen, bueno, lamentablemente sacar la AFP, eso dice Alfieri Cabaza, es darle un problema a los futuros gobiernos. Eso que se podría hacer, ¿no? Sí, bueno, parte de... Algunos dicen, a las justas tengo ahorro en soles, menos voy a comprar bitcoins. Ahora, una consulta. Eso es lo por que ejemplo, yo- hay muchas... Si bien es Por cierto, dos. casi... Yo que sea quiero poner de algo, los porque 8.000 nunca he visto de nada las de 8.000 la- personas que de van a la retirar, creo que hay criptomoneda. 6.000 que ya se están quedando sin dinero. Sin fondos. Pero hay algunos que todavía van a quedarse con fondo. ¿Qué pasa con ese fondo que queda? Sube, o sea, digamos, ya de repente ya esa persona ya está sin trabajo y ya no tiene mensualmente lo Para que es. aportar. Pero ese dinero crece o no crece, o Sí. solo crece por la inversión. Buena porque pregunta, porque hay Pachi. dinero que queda dentro del A ver. Estrellita para la pan. Nuestra Es una buena situación. pregunta y sí crece. O sea, el fondo que tú tengas ahí no crece en función solamente de los aportes que hagas. Ajá. Va a crecer porque tú tienes, digamos, un monto de plata puesto en esa bolsa que está a tu nombre, que está siendo invertido en los mismos instrumentos dependiendo del fondo en el que estés. Por lo tanto, ¿En qué fondo estás? Dos, Medio, estamos sí, en el dos, 2, ok. ¿no? en Dos, el fondo yo 2. también. Si estás en el Yo fondo también. 2, Recién he visto Yo era que más fondos son. alta. la rentabilidad Ya histórica tenía que del cambiar por fondo mi edad, 2 ya me está alrededor dijeron. del 7%. 7%. Entonces, ¿eso Ah, qué está bien. significa? Que lo que ha quedado ahí debería dar vueltas y rendir más o menos en un 7% anual, promedio, O ¿no? sea, más que depósito a plazo fijo. Sí, ahora, O sea- obviamente si hicieras aportes, Sí, Sí, crece verías más. que va a crecer más. Pero porque entonces es más- sí debe crecer. Sí, claro. Ah, ahí Entonces no hay que está. alocarnos tampoco, yo creo. Claro. ¿no? Ahora, y Sapi eso es la tiene que pregunta, cargar. ¿no? Porque a veces uno se aloca, algunos dicen saca, otros no. Ahora, entonces uno un se detallito aloca. importante, ¿Cuál? que ese 7% es promedio. Eso no significa que Que va a todos los ser años así. va a crecer 7. De repente un año crece 12. Ah. Y de repente un año te rinde menos 2. Ujú, claro. Porque esa es la naturaleza del Lo fondo. Es lo mínimo mismo que que el fondo debe mutuo. rendir, ¿cuánto es? Lo mínimo. No hay un mínimo. No. No hay que un depende del mercado, ¿verdad? ¿Qué Depende pasa? de las El fo- inversiones que hayan hecho. Y ahí, a por lo que ejemplo, hayan para invertido. entender bien cómo funcionan las AFPs, el fondo 3, por ejemplo, tiene una composición muy alta en renta variable, principalmente acciones locales del exterior. ¿Qué pasa si tienes un año como el del 2022? El 2022 tú mirabas Todo tu fondo cayó, del creo, AFP ¿no? y querías llorar. Sí. Porque mirabas que había caído menos 20%, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿has perdido plata? No. No, porque esa plata no la vas a sacar. ¿En qué momento perderías? Porque ese estado de cuenta que te muestran es simplemente una proyección como si en ese momento tú rescataras. Es una foto del momento. Es una foto del momento. No, ¿Qué es lo que pasó después del 2022? Bueno, nadie sacó plata ese año Claro. y obviamente pasaron 2-3 años y ya el fondo otra vez está arriba, se recupera. Pero es el mercado. Y las AFPs
no controlan el mercado. Entonces sí puedes tener esos escenarios. Si tú eres adverso al riesgo, si te se genera un malestar importante ver ese tipo de movimientos, no deberías estar en el fondo 3. De repente deberías estar en el fondo 2 o en el fondo 1. Claro. Y eso ahí es donde uno tiene que tomar una decisión. Y ahí es uno de los problemas principales de las AFPs. La asesoría ha sido muy mala. Pésima. Eso, Sí. ¿no? La comunicación ha sido muy mala. Fatal. Porque el sistema como sistema, ojo, no las AFPs, pero el sistema de capitalización individual es el sistema correcto. Que yo lo que gano, un porcentaje va a mi cuenta de capitalización y eso se va sumando y va creciendo y qué sé yo. Para Así mi lo hace pensión, Estados Unidos claro. en su 401k y qué sé yo. Pero la comunicación y la implementación ha sido tan mala que el rechazo de la población es absoluto. Claro, porque además el sistema de atención presencial también Es de malísimo terror. para la gran cantidad de personas. Hay una pregunta importante, mira, de Enzo De Jack- Bardino. ya, ok. Dice, si invierto 2 UIT en fondo mutuo y los otros 2 a plazo fijo, ambos a 90 días, ¿qué opinas? Dice, es un... A Mira, ver. ¿ha entendido? Porque... Sí, ¿no? sí. A ver, me parece bien, pero no lo invertiría en 90 días. Si vas a Un invertir en año. un fondo mutuo, invierte largo. Invierte Es largo. que los invierte- bancos a veces te ofrecen eso, por eso yo decía, algunos te dicen 6 meses, un año. Sí, para el de depósitos a plazo, 2 90 años días, en el- ningún problema. No, Pero así para el ofrecen. fondo, si es un fondo sobre todo de renta variable, si estamos hablando de un fondo de acciones, a 90 días es bien riesgoso. Porque si hay un hipo en el mercado y se cae a 90 días, vas a perder plata. Claro. Si te Ya quedas no tienes 5 mayor años margen, ¿no? o 3 años, lo más probable es que vas a ganar. Entonces, los horizontes de inversión son importantes. De repente por eso 90 los días bancos es- no ofrecen eso. Es ¿no? favorecido, Están pensando- es que los 90 días les favorece Al banco seguro, a la agencia mira. donde tú vayas, a la empresa donde tú vayas, porque Una ellos van cosita. a captar tu dinero aunque sea por ese ratito y lo invertirán, pero Y no ¿sabes necesariamente qué pasa? para nosotros. Los fondos, como funcionan, es yo recibo, en la bolsa, yo tengo un administrador. El administrador va a agarrar esa bolsa y la va a invertir de acuerdo al reglamento del fondo. Lo que gana ese administrador Ujú. es una comisión por la administración o por el performance. Si es por la administración, ganes o pierdas, siempre le va a cobrar, porque está haciendo su trabajo. Claro. O sea, no es que ese dinero la van a poder utilizar para cualquier otra cosa, porque no es un banco, Claro. es una sociedad administradora de fondos. Ujú. Entonces, ahí por eso es importante que alguien asesore a esa persona para ver qué cosas le conviene más de acuerdo a su perfil. Y acá Jackson Perfecto. Ribeiro, ¿no? Dice, y si invierto los 20.400 de la AFP en el mismo fondo voluntario, ¿lo puedo sacar en cualquier momento? Sí. Pregúntele al invitado. Sí. Está muy atento, mire, varios Es que están eso nos siguiendo, importa, ¿no? yo creo, al público. O sea, O sea, que puedas cualquiera tener sacar- disponibilidad del creo- dinero en cualquier eso, momento. Eso es un Eso. tema. Ponerlo en el voluntario. Lo puedes poner en el voluntario. Ahora, hay opciones Ay, que pueden... pero... No, el voluntario no es una mala opción. ¿Y a cuánto no ser gana de interés el voluntario? Lo mismo, Lo mismo. depende en el fondo en el que estés. Ahora, Ok. y ahí viene un poco el tema respecto a la confianza que tienes sobre las AFPs. O sea, si tú no te sientes bien con el sistema, no te sientes confiado con el sistema, sientes que no están haciendo bien tu trabajo y realmente te molesta tener los fondos ahí, puedes sacarlo y ponerlo en otros lugares donde puedes obtener rentabilidades similares o de repente incluso hasta mejores. Sí. También. Entonces va a depender un poco ya de cada inversionista, porque hay que dejar claro que no existe un mejor fondo. O sea, no existe el fondo ideal para todos. Para invertir, para ganar más Depende de y, cada y estar persona. tranquilo. No, No, porque todos quisiéramos ese fondo que te da una Claro. rentabilidad alta, es Que puedo totalmente- sacar, que y ganas que voy a siempre. ganar. Claro, Yo quiero eso eso. no hay, eso no Sí, existe. no Yo ¿no? quiero eso, Tienes- que gane. No sé, de Sí, repente por eso hay Marte, ¿no? diversidad. Ahora, Correcto. y- Dime, Max, De ¿cuál hecho, es? Si algún día lo encuentran, me avisan que también lo quiero. no, Excelente. lo que me preguntan también, y también tengo, algunos dicen, bueno, pero el señor Max, el especialista que han invitado, de Gol Capital se llama el fondo. La firma de asesoría La financiera. firma de asesoría financiera. De repente es para las personas que tienen mucho dinero. mucho O que capital. ganan muy buenos sueldos. ¿Sabes qué? ¿Eso en realidad eso no es así necesario. necesariamente? No, porque es más, te voy a, inclusive ahí les cuento un dato. Existen plataformas, por ejemplo, no locales, internacionales. Voy a poner un ejemplo, Interactive Brokers, que es el broker más grande del mundo. Es una compañía americana, regulada y todo lo demás. Gigantesca. Esa compañía, por ejemplo, te permite comprar fracciones de acción. Ujú. Por ejemplo, no sé, imagínate que tú quieres invertir en Meta. ¿Ok? Una compañía gigantesca, lidera el tema de inteligencia artificial y tú quieres invertir ahí. Pero una acción de Meta te cuesta $780. Una acción. Tú dices, oye, yo no tengo $780, yo quiero invertir $50. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Se abre una cuenta. ¿Y cómo se abre la cuenta? Se abre en línea.
¿Y cómo? Ok, ¿y después cómo hago para mandar la plata? Eso es una transferencia Uno internacional. extranjero también lo puede hacer normalmente. Sí. ¿Cómo se llama la cuenta? Interactive Brokers. ¿Cuál está es bien. el monto mínimo para Porque invertir? es una acción en Meta. En acciones, puedes hacer, en fondos mutuos desde 100 soles puedes hacerlo. Ya. Y un monto recomendable que tú digas y Yo- se inicia para invertir. Yo lo que les diría es que si puedes hacerlo a partir de unos 5,000 soles, que es, o sea, mira, justo montos puedes que hacerlo, pueden sacar del o sea, FP, ¿no? con 20,000 soles está sobrado. Mira. O sea, Sí. no necesitas tener un patrimonio gigantesco. De hecho, yo a mis hijas, por ejemplo, yo tengo 2 hijas, una de 22 y una de 20 años, y lo primero que les he inculcado es eso, que tengan una pequeña cuenta de inversión, con un capital chiquito inicial, creo que la abrimos con $500, o sea, no es Ya. nada del otro mundo, y después crearte la costumbre de, oye, puedo ahorrar $50. Y van Y con de ese ir $50 agregando. vas comprando cosas. Con $50, porque te creas el hábito. O sea, lo más Comprando importante- cosas, ¿qué significa? ¿Acciones por ejemplo, o...? acciones o un ETF o Standard & Poor's 500 o hay diferentes ETFs y acciones en el mercado que puedes comprar. Apple, ¿quieres comprar Apple? Compra Apple. O sea, ¿quieres comprar Meta, Google, Microsoft, Coca-Cola? Y puedes ir haciendo eso y vas creando sobre todo una cultura De de inversión. inversión. Que no la tenemos. No, no la Claro. tenemos. Y mucha gente que está conectada quisiera saber cómo puede ubicarlo usted o a SEO. De hecho, en Gold Capital, Gold Capital. nuestra página web es www.goldcapital.pe. Gold Capital. Gold Capital. Gold, Gold ¿no? como meta, de Gold. objetivo, Ajá. ¿no? De objetivo, correcto. Y de hecho estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en Facebook. Ahí va a en poder Instagram, asesorar a todos sobre ese sin ningún problema. Ujú. Sin ningún problema. Perfecto. Y una cosa chiquita de Cecilia. ¿Qué dice? ¿Qué Ah, ya. tasas podemos encontrar en productos de renta fija en el exterior? ¿Conviene en el exterior o...? Sí, o sea, hay productos interesantes en el exterior también. Puedes encontrar tasas que van desde tasas que pueden ir desde un 6, 8% en adelante. Puede ser interesante invertir en el exterior porque te permite diversificar riesgo, porque no tienes todo concentrado en Perú. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la diversificación? O la diversificación huevos. geográfica también es importante. Entonces, si tú tienes tu negocio en Perú, tu sueldo en Perú, tu fondo mutuo en Perú, tu depósito a plazo en Perú, y Perú, siendo un país emergente, entra en crisis. Claro. ¿Se acuerdan del 2021 cómo Así es. se escaparon $21,000 millones al exterior? De acuerdo. Ok. Y Entonces, justo ella a dice veces- eso, ¿no? En este momento de coyuntura política es mejor invertir en el exterior. Yo creo que hay que encontrar un balance. Yo No nunca te todo, diría, ¿no? no todo en el exterior, no todo necesariamente en Perú. Hay que saber balancear para evitar riesgos, ¿no? Perfecto. Max, Perfecto. gracias por estar con Max. nosotros. Mire qué importante lo que hemos aprendido, ¿no? Súper, ha sido Y me he súper. quedado con un consejo. O sea, claro, nosotros pensábamos. ¿Cuál? ¿De los huevos? No, de la Pili, uy, Pili. Pili me ha recibido hoy. Yo no, le había dejado así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esas 3 semanas, Pili? No, Dios Se mío. solta, Pili, se ha soltado. Primero me ha dicho las operaciones, ahora lo. No, Pili está no, desatada. colocar los huevos en diferentes canastas. Ah, ya, ya. Se ha dicho Está eso. bien. Faltaron está- la canasta, faltaron la canasta. Claro, la nomás. canasta. No, que muchos pensábamos que ya sales del trabajo, ¿no? Formal, ¿no? Y que tu dinero ya no crece y se queda estático. Pero no, Sí atención, tiene que crecer en promedio 7%. Y un buen año Si puede es que crecer va más. bien, ¿no? Obviamente. Claro. Porque puede ir mal y también puede bajar. O puede pero- ir bien Pero el siendo- promedio ideal es que esté... En promedio ha ido, ¿no? Un promedio de 7%. Así es. O sea, Perfecto. va a seguir creciendo. O sea, lo podemos Yo no tener- digo nada, Ya porque te- digo algo y acá Es me... que de verdad, en las 3 semanas la Pili ya. Gracias, Max. Gracias, Mar, por Cintia, haber Pili. estado con Esperamos nosotros. tener de otro día también. Sí. Vamos a Encantado. tener Sí, muchos nos ha temas encantado de economía. No, Perfecto, sí, perfecto. El Sí, sí, público, sí, el lo va a público pedir. lo pide. Muchísimas gracias. Gracias, Max, gracias, lo hasta máximo. luego. Don Max Perfecto. Huidobro, asesor financiero, CEO de Gold Capital. Lo puede encontrar en las diferentes redes sociales. Así es. Muchísimas perfecto. gracias.